Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La regulación también de este ciclo de la urea, evidentemente hay que comentarla, es que el incremento de la producción de urea se ve favorecido en las siguientes circunstancias. Como es lógico, se verá favorecido siempre que nuestra dieta sea rica en proteínas, ya que el esqueleto carbonato de los aminoácidos es utilizado como ese combustible y el grupo amino se catabolizará hasta la producción de urea, o por inanición. La degradación proteica muscular está suministrando gran parte de la energía metabólica, pues en determinados casos, cuando se produce, por ejemplo, como os digo, la inanición. Y la regulación enzimática también es muy importante, principalmente la mayor regulación aparece en la carbamil fosfato sintetasa 1, que está sometida a regulación alostérica y activada además por el N-acetilglutamato, es el indicador de las concentraciones intracelulares del glutamato y son las que permiten regular toda esta vía. Si bien el metabolismo de los aminoácidos y todo el ciclo de la urea ya lo habíamos visto en el anterior vídeo, la degradación del esqueleto carbonado de los aminoácidos también es muy importante. El esqueleto carbonado de los aminoácidos suministra aproximadamente entre un 10 y un 15% de la producción energética del cuerpo y se cataboliza para originar hasta 7 productos principales que se pueden oxidar completamente en CO2 y agua o desviar hacia la gluconeogénesis o la cetogénesis. Recordad que la gluconeogénesis la tenéis explicada en vídeos previos. También he de deciros que se clasifican, por tanto, los aminoácidos, y ya hemos hablado de esto en 2 vídeos previos, pero ahora es cuando lo vamos a ver detenidamente, como aminoácidos glucogénicos que producen piruvato o compuestos intermediarios del ciclo de Krebs. Todos terminan de hecho transformándose en oxalacetato y llevando a cabo la síntesis de la glucosa. Y estas enzimas son los que vamos a decir ahora mismo, que serían la alanina, la valina, la glicina, metionina, cisteína, serina, aspartico, asparragina, arginina, glutamina, histidina y prolina. Por otra parte, como veis también en el dibujo, hay otros tipos de aminoácidos que son los cetogénicos. ¿Y estos cuáles son? Pues se convierten en acetilcoenzima A y o acetoacetilcoenzima A y se dirigen hacia la síntesis de los cuerpos cetónicos, de los cuales también ya hemos hablado previamente. Muy importantes y destacando principalmente la leucina y la lisina. Bien, tenemos también algunos aminoácidos que son de los que están en ambas partes, es decir, van a poder generar algunos aminoácidos cuando son degradados las dos formas, o bien producen piruvato o compuestos intermediarios del ciclo de Krebs y acaban transformándose en oxalacetato y demás, o bien acaban convirtiéndose en acetilcoenzima A o acetoacetilcoenzima A. Por tanto, como tienen las dos opciones, parte de su esqueleto carbonado también acabará originando como posibilidad la glucosa. Y por ello son lo que se denominan, como digo, glucocetogénicos. Este tipo de aminoácidos son el caso del triptófano, la fenilalanina, la tirosina, la treonina y la conocida por isoleucina. De manera que el catabolismo de los aminoácidos se da normalmente en el hígado para los aminoácidos de cadena lateral ramificada, como es el caso de la isoleucina, la leucina y la valina, que se degradan principalmente en el músculo, el tejido adiposo, riñón y cerebro por el complejo del alfa-cetoácido de cadena ramificada deshidrogenasa mediante la descarboxilación oxidativa. Y como veis, se suelen relacionar muy bien, como ya vimos, dentro del ciclo de Krebs, cómo se introducen en cada uno de los compuestos y cómo se llevaría a cabo este tipo de glucogénico o cetogénico según sea el aminoácido, o también glucocetogénicos, aquellos que están un poco, digamos, en situación de poder contribuir a ambas partes o a ambas vías.
La biosíntesis de aminoácidos también es otro punto muy importante, ya que todos esos aminoácidos se sintetizan a partir de intermediarios de la glucólisis, del ciclo de Krebs o de la ruta de las pentosas fosfato. Si no os acordáis de alguna de ellas, no os preocupéis, están en vídeos anteriores, están todas explicadas hasta el momento, pero vamos ahora a unificarlo con los aminoácidos, puesto que lo habíamos visto desde el punto de vista de la glucosa. Los aminoácidos no esenciales no necesitan ser aportados con la dieta porque el ser humano o la mayoría de los organismos es capaz de sintetizarlos de forma endógena, así que normalmente no los necesitamos de la dieta. Sin embargo, los aminoácidos esenciales deben obtenerse necesariamente con la dieta. Tanto el ser humano como muchos otros organismos somos incapaces de sintetizarlos y por tanto en situaciones de enfermedad hay aminoácidos que habitualmente no son esenciales y pueden convertirse en esenciales precisamente por esas patologías. De manera que los aminoácidos esenciales que tendríamos que tener en cuenta para poder entender este proceso serían diferenciar aquellos que son esenciales de aquellos que no lo son. Y aunque bien es verdad que creo que os lo conté en bioquímica estructural cuando hablamos de los aminoácidos, nunca está de más recordarlos. Los aminoácidos esenciales como la fenilalanina, la histidina, la isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina y arginina son muy importantes, pero también hay que decir que la arginina es un aminoácido esencial teniendo en cuenta el crecimiento de los niños o teniendo en cuenta, mejor dicho, los estados más juveniles. Normalmente cuando eres adulto no es tan esencial, pero también lo es. Así que la vamos a dejar en esencial, pero bueno, os hago esa puntualización para que tengáis en cuenta que en principio es más grave si las tienes los niveles bajos de arginina cuando eres pequeño que cuando eres adulto. Los aminoácidos no esenciales, por su parte, serían la alanina, asparragina, aspartato, glutamato, serina, cisteína, glicina, glutamina, prolina y tirosina. Y por supuesto, hay que hablar, después de haber definido cuáles son esenciales y cuáles no, la calidad proteica, que es la capacidad que tienen esos aminoácidos de una proteína dentro de nuestra dieta para satisfacer esos requerimientos nutricionales de nosotros, de los organismos vivos, y por eso precisamente es por lo que tenemos esa clasificación. Quiero que quede claro que son esenciales o no precisamente por estas cuestiones. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.